¿Qué tal? ¿Cómo les va tanto tiempo sin encontrarnos? Les habla Profeta nuevamente y aquí les traigo algunas partidas de nuestro querido juego Advance Wars by Web. En este caso, del torneo de Voice of Akasha llamado Leaf Madness en su edición número 2, donde increíblemente este jugador, que es laureado como el más grande de todos los tiempos por mucha gente, incluyéndome yo, desarrolló 6 mapas para que básicamente se moviera el meta, digamos, como que traspasara las líneas tradicionales de cómo se juega el juego. Esa era la promesa. Así que me interesó, bastante llamativo, ¿cierto? Esa promesa. Y el formato del torneo fue porque ya se desarrolló, se jugó en vivo, con tiempos bastante ajustados. De hecho, esta primera ronda se desarrolló con 15 minutos iniciales y un minuto adicional por cada turno. Se jugó con un formato suizo de 6 rondas. Eso quiere decir que, no importando si yo pierdo una o dos veces, si yo quiero, puedo jugar las 6 rondas y entonces probar los 6 mapas, ya que es un mapa por ronda. Así que bastante interesante. Vamos a ver cómo se desarrolló esta ronda 1, donde el mapa utilizado fue el mapa Misery, que es un mapa de bases mixtas, o mixed base, como se dice en inglés, que quiere decir lo siguiente, que estas bases, que son las mías, ¿cierto? No están interconectadas directamente, tienen que pasar por un frente enemigo y por lo tanto eso crea una gran multitud de frentes de batalla y un gran dinamismo en la partida, en comparación a mapas más tradicionales donde todas las bases aliadas están en un mismo sitio. Ahora bien, eso no es algo tan nuevo ni tan novedoso. Lo que es interesante de este mapa es cómo se mueven las unidades en el mismo, cómo el terreno impide el movimiento de cierto tipo de unidades como las infanterías, que están favorecidas, ¿cierto?, de pasar esta cadena montañosa, pero no así, por ejemplo, los tanques que no pueden atravesar estas montañas. Eso lo hace bastante interesante. De hecho, es lo primero que vamos a discutir en este mapa antes de revisar la partida como tal. Entonces tenemos que 3 bases, ¿cierto? Una por cada flanco y esta base central. Vamos a revisar cómo se mueven las unidades en este mapa en 3 capas. La primera capa es la de infanterías, la segunda la de tanques, vehículos terrestres, ¿cierto? Y la tercera capa es la de las unidades aéreas. Entonces, si nos damos cuenta, la primera capa, que son las infanterías pueden atravesar sin ningún problema este cordón montañoso y, por ejemplo, desde esta base central, en 2 turnos ya poder llegar a esta zona central y tocar esas 2 ciudades, ¿cierto? Tratar de capturarlas. Lo mismo puede hacer esta base, ¿cierto? Atravesar esta montaña, capturar esa ciudad y también acá apoyar esta zona. Por supuesto, estas bases tienen otras tareas también, como por ejemplo venir por estas propiedades, venir por estas propiedades que están acá, ¿cierto? Y venir por estas propiedades, el aeropuerto va a ser fundamental, así que también es responsabilidad de esta base noroeste, mientras que esta base que está al noreste, ¿cierto?, quiere capturar esas 2 propiedades, la ciudad y el aeropuerto, y también venir al sur a capturar estas propiedades. En teoría, venir a esta parte del mapa con infanterías también es posible, aunque va a demorar más tiempo. ¿Por qué? Porque se enfrenta a esta base central donde va a encontrar un poco difícil poder llegar, pero no imposible. De hecho, eso se va a ver en algunas partidas, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a las infanterías. Entonces, las infanterías llegan, y aquí vamos a dividir un poco la zona central del mapa. La vamos a dividir en 2 pulmones, ¿cierto? Este es el pulmón izquierdo, este es el pulmón derecho, lo podemos llamar de esa forma. Básicamente son como pulmones. Mis infanterías van a llegar relativamente rápido a esta zona del mapa, ¿cierto? Mientras que a esta zona del mapa llegan relativamente más lentos. Si se dan cuenta, solo esta base puede reforzar rápidamente esta zona y, como les digo, esta base se demora mucho más en poder llegar con infanterías a este pulmón derecho, ¿ya? Sin embargo, cuando analizamos cómo se mueven los vehículos, vamos a ver que ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, y como anticipaba, este pulmón izquierdo, ¿ya?, yo no lo puedo reforzar con tanques. ¿Por qué? Porque esta zona central va a pasar por una zona enemiga y esta base flanqueada va a llegar también a enfrentarse con esta base enemiga, que además está apoyada por un aeropuerto. Entonces, pasar con vehículos por esta zona
tomando este camino, ¿cierto? Se ve prácticamente imposible. Entonces no puedo reforzar con tanques acá. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que probablemente usar mecanizadas para reforzar y defenderme de los tanques. Y luego vamos a ver que las unidades aéreas también son importantes en este caso, ¿ya? Luego, en cambio, en el pulmón derecho, que es donde las infanterías se demoran más en llegar, ahí mis vehículos tienen mucho mayor acceso. Ahí es mucho más fácil para mis vehículos poder, para mis tanques, ¿cierto? Para mis vehículos terrestres, poder llegar a este pulmón derecho. Entonces, se hace interesante en principio, ¿ya? Cómo se mueven de diferente las distintas unidades. Y la tercera capa, como les mencionaba, tiene que ver con las unidades aéreas. Entonces, para eso tenemos dos aeropuertos. Voy a tomar los míos como referencia. El primer aeropuerto que voy a discutir es este, que está en la esquina superior derecha, donde tiene la siguiente función básicamente, que es posicionarse cerca de estas casillas y comenzar a amenazar la base central. En 2 turnos, en un turno en realidad, un turno que sale y ya empieza a amenazar esta base central con ataques incluso desde la montaña, que le complica bastante la defensa. ¿Por qué? Porque si ataco desde la montaña va a tener que sacar un antiaéreo o pegarme con un antiaéreo y básicamente no sacar unidades en ese mismo turno. Entonces es bastante interesante el uso del helicóptero en ese ataque. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es que no conté mal, serían entonces... A ver, demos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente, 2 turnos. 2 turnos ya se puede hacer ese ataque. O bien ir a reforzar cierto el ataque sobre esta base, que también de hecho tiene una montañita bastante interesante por donde puede atacar dicha base. Así que bastante interesante el uso de unidades aéreas, que además también pueden llegar a esta zona del mapa, aunque se mueran un poco más. En el caso del otro aeropuerto, el aeropuerto que está acá en la zona superior izquierda mío, tiene una función bastante interesante, que es también atacar a esta zona central, apoyar el ataque sobre esta base inferior izquierda, o bien apoyar el refuerzo sobre esta zona central, sobre el pulmón izquierdo. Y aquí se darán cuenta que el helicóptero sí puede llegar en 2 turnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho viene a tocar estas 2 ciudades, no a posarse sobre ellas, pero sí a tocarlas al menos en 2 turnos, y eso es algo que obviamente los tanques no pueden hacer, así que hay que tener en consideración esa facilidad que tienen las unidades aéreas de atravesar los cordones montañosos. Esa es la clave, que los helicópteros pueden atravesar las montañas. Eso hace mucha diferencia. Entonces ahora vamos a ir a la partida rápidamente, ya que quiero revisar unas cuantas al menos en este video para que veamos cómo se desarrolla como tal el mapa. Así que vamos rápidamente a ver cómo se desarrolló esta partida entre Soul for Rent, que escogió a Sami, y yo, Profeta, ¿cierto?, que escogí a Olaf. Los detalles de ambos comandantes en jefe se los voy a dejar en la descripción del video, ya que muchos de ustedes probablemente ya los conocen, así que no vamos a perder tiempo en eso. Pero básicamente Sami es la comandante que se favorece de las infanterías, ese es su fuerte, a expensas de menor ataque en unidades directas, mientras que Olaf, su gran fuerte es el resistir la nieve y el invocarla, por supuesto, con su superpoder o con su poder, ¿ya? Entonces se mueven las unidades. En el turno 3 ya vemos algo interesante acá abajo, que esta infantería tiene como misión, así como la mía tiene allá la misma misión, de capturar estas 2 propiedades, en la ciudad y capturar el aeropuerto. Especialmente el aeropuerto es fundamental, como les digo, porque ese aeropuerto va a amenazar rápidamente la base central e incluso disputar esta zona, el pulmón izquierdo, o reforzar el ataque sobre mi propio HQ. Lo mismo quiero hacer yo con mi aeropuerto, por supuesto. Sin embargo, Sami, como tiene esta ventaja de capturar más rápido, un 50% más rápido, entonces puede hacer cosas que generalmente otros comandantes no se recomienda hacer. Por ejemplo, capturar esta ciudad rápidamente. Entonces aquí yo no tengo cómo evitar que capture esa ciudad, porque aunque le pegue, ¿cierto?, va a quedar con 5 de vida, y con 5 de vida, de hecho ustedes pueden darse cuenta que el edificio ya quedó con 5 de vida por este 50% de captura más rápido. Entonces en el siguiente turno está asegurada Sami de capturar esa ciudad. Sin embargo, aquí mi oponente comete, creo yo, el error de volverse un poquito ambiciosa, Sami.
digamos. Que es, ok, vengo por esta ciudad y esta infantería viene ahora por esta ciudad. Claro que si no la toma, yo podría hacerme el vivo, por así decirlo, y tomar yo la ciudad. Así que igual era complicada la decisión, especialmente en vivo. Pero el problema está en que al no venir por estas dos propiedades, estás perdiendo bastantes fondos y estás demorando mucho la captura del aeropuerto, a mi parecer. Entonces eso es algo que me conviene, porque ya no tengo que preocuparme de que hayan helicópteros atacando esta zona del mapa y me puedo defender entonces con infanterías, tanques y mecanizadas sin ningún problema, sin necesitar de antiaéreos. Y hablando de antiaéreos, esto me pareció, digamos, bastante curioso cuando lo vi, que mi oponente saca de inmediato un antiaéreo. Esto me imagino que la idea es usarlo como profilaxis para unidades aéreas que vengan a posteriori, pero probablemente también para atacar infanterías. Entonces seguimos, ¿cierto? Aquí yo justamente vengo por la ciudad y después mi idea es capturar el aeropuerto después. Yo no tengo cómo capturar esta ciudad rápidamente. ¿Por qué? Porque a mí me pudo haber interrumpido esa infantería. Está a un turno de distancia de vehículos enemigos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es bastante complicado. Prefiero asegurarla y esa ciudad y después venir por el aeropuerto. Entonces continuamos. Aquí interrumpo esta infantería. No es que la interrumpa en realidad. De hecho, esta ciudad base va a ser capturada. Otra, de nuevo, la bondad de Sami. Pero nuevamente creo que esta es como una especie de manzana envenenada. ¿Por qué? Porque si bien captura la ciudad, está demorando la captura ahora de este otro aeropuerto. Entonces, básicamente voy a tener una partida en la cual las unidades aéreas enemigas van a llegar bastante tarde y eso me favorece muchísimo. Porque si yo empiezo a ganar superioridad aérea, incluso con los helicópteros, entonces no necesito sacar antiaéreos, empiezo a ganar en cantidad de tanques versus tanques, etc. Se me abre bastante la partida. Aquí me interrumpen. Bien ahí por Sami, eso es clásico Sami. Viene por esta ciudad, ¿cierto? Y de hecho, como se dan cuenta, entonces mi oponente va a capturar esa ciudad, ¿cierto? Simétricamente son la misma. Entonces se queda con estas dos ciudades que son, con estas dos ciudades que en realidad casi que no le pertenecen tanto. Esa y esa. Así que bondades de Sami, pero que insisto, creo que son una manzana envenenada. Veremos cómo se resuelve. Entonces pierde la infantería y esta infantería ahora no tiene nada más que hacer que venir a capturar la ciudad, porque si quiere pelear acá va a perder tiempo. Ahí sí que se va a demorar mucho la captura del aeropuerto. Aquí me aprovecho de que estas infanterías están bastante lejos, mi oponente no sacó ningún tanque, así que puedo capturar esta ciudad sin ningún problema. Y bueno, aquí me aprovecho, como les digo. Entonces ahora voy por el aeropuerto. Y acá en el centro, en el pulmón izquierdo, me pasa justamente lo que yo les comentaba. Mis unidades de infantería llegan relativamente rápido a esta zona a capturar, pero no puedo defenderme con tanques, es imposible. Esto en realidad no lo vi en su momento. Porque, otra cosa importante del torneo es que estos mapas fueron revelados a los jugadores solo 10 minutos antes de cada partida. Entonces no había tiempo para prepararse, analizar en detalle, etcétera, etcétera. Nada de lo que les he comentado. Obviamente alguien muy muy bueno en esto puede ver un mapa y quizás en 5 minutos descifrarlo, pero esa era una dificultad del torneo. Lo encontré bastante divertido, la verdad. Entonces ahora este antiaéreo se ve con la facilidad de poder atacar cualquiera de estas tres infanterías. Y por lo mismo yo dije, bueno, capturemos las tres de las ciudades a la vez, va a tener que escoger cuál interrumpir y lo puede interrumpir también con esta. Aunque si interrumpe con esa infantería no va a capturar tan rápido esta ciudad, entonces ahí le dejé algunas decisiones a mi oponente para que pierda tiempo un poco en decidir qué hacer. Y lo que decía hacer es justamente interrumpir dos de las tres ciudades. Así que todo muy bien. Continuamos, ¿cierto? Con los siguientes turnos. Entonces ya llevamos dos tanques, ¿cierto? Afuera. Y aquí yo hago una pequeña jugada. Digo, está bien, hasta aquí no puedo capturar. No puedo seguir capturando. Así que lo que vamos a hacer es encerrar esa antiaéreo y sacar una mecanizada. Aquí no tiene otra cosa más que digamos, retirarse, porque si se queda ahí o ataca desde acá se va a llevar un bazucazo y eso me favorece mucho. Entonces ahora yo soy el que llega con vehículos a esta zona del mapa. Como les decía, yo llego rápidamente con vehículos acá y ya tengo mi primer aeropuerto capturado, lo que me va a dar mucha ventaja, porque en el siguiente turno claramente lo que voy a sacar es un helicóptero de combate. Eso está de más decirlo. Entonces acá le intento tomar la ciudad. Me pega con su tanque, ¿cierto? Todo bastante normal dentro de una partida. Nada mucho que decir. Aquí se adelanta un poco mi oponente. Creo que esto no fue buena idea, porque
yo puedo pegar acá con infantería y sacar un tanque y defenderme sin ningún problema. Aquí justamente, como decía, en el centro del antiaéreo se retiró, no tenía mucho más que hacer ahí. Es justamente lo que voy a hacer. Acá saco infantería, tanque, entonces con esto paro cualquier ofensiva que tenía planeada mi oponente en esta zona del mapa. Además, mi infantería terminó de capturar el aeropuerto, entonces puede venir también a defender esta ciudad sin ningún problema. Y entonces empieza a pasar lo que yo les decía. Esta zona del mapa se empieza a poblar con mis unidades de infantería e incluso con mecanizadas, que son las que pueden atravesar estos cordones montañosos y ocupar este pulmón izquierdo. Aquí la pelea, ¿cierto? Por tomar esta ciudad. Retiro el tanque, le pego con el mío propio. Esa es una táctica relativamente básica, que es exponer un tanque o una unidad, como cual sea, de tal manera que se enfrenten infantería versus infantería o tanque versus tanque. Yo la expongo, me pegan primero, pero yo retiro hacia una ciudad a reparar y yo pego con un segundo golpe. Y generalmente cuando se juega con torres en el mapa, eso significa que le destruyo la unidad. Es una táctica que se puede, digamos, es básica, pero se puede flexibilizar de acuerdo al mapa, el terreno, etc. Ahora, digamos que esa táctica sirve mucho cuando, por ejemplo, mi oponente no tiene mucha respuesta o está más lejos de la línea de refuerzo. Aquí en realidad perfectamente esto podría ser un error mío, porque aquí tiene este tanque medio con el cual contraatacarme, destruir mi tanque o dejarlo muy dañado. Ya no es tan bueno, no es tan buena esa táctica. Sea como sea, tomo un helicóptero y ya voy a empezar a amenazar entonces la base central enemiga y a reforzar esta zona. Entonces, fíjense que esta infantería tenía como misión venir a capturar el aeropuerto, pero en lugar de eso viene a pelear acá y eso demora aún más la salida de unidades aéreas desde este aeropuerto. Eso es muy positivo para mí. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ir con helicópteros sobre esta zona, atacar este tanque medio y sacar helicóptero tanque. Claro, ¿por qué helicóptero tanque? Porque si mi oponente saca antiaéreos para defenderse del helicóptero, entonces yo con tanques le ataco esos antiaéreos. Y la otra ventaja que tienen las unidades aéreas mucho en este mapa, como les decía, es que atraviesan cordones montañosos. Eso lo vamos a ver en el siguiente turno, que yo puedo colocar el helicóptero, venir a usarlo en esta zona del mapa y atravesar, ¿cierto?, hasta esta otra, donde simplemente los antiaéreos no pueden llegar. Aquí es muy difícil que llegue un antiaéreo de mi enemigo, a menos que haga front shift, ¿cierto? Es decir, cambie de frente, como lo va a hacer este antiaéreo que está acá, o lo puede hacer, ya que, bueno, atravesó toda esta zona del mapa, ¿cierto? Pero aquí tengo mi tanque, así que no se le hace tan fácil todavía. Hablando de eso, aquí me encerraron el tanque, nada que hacer. Voy a tener que usarlo de alguna forma, atacar ese antiaéreo, no hay otra alternativa, la verdad. Así que eso es lo que vamos a hacer. Siguen los turnos, ¿cierto? Aquí un enfrentamiento de infantería mecanizada sin ningún soporte, siempre positivo. Aquí lo mismo, ataque de tanque, ¿cierto? Con tempo, es decir, saco la unidad, la desarrollo y destruyo una infantería enemiga, eso muy positivo también. Y acá está, como les decía, el helicóptero, entonces puede ya empezar a amenazar esta zona central del mapa, esta base, quiero decir, central del enemigo, y empezar a cuidarme de este tanque medio. Así que muy útil en este mapa los helicópteros. De hecho, saco uno en este helicóptero, en este aeropuerto, quiero decir, para jugar justamente con el cambio de frente, amenazar acá o ir a este pulmón, amenazar, ¿cierto? O a cuidar estas unidades. Seguimos entonces justamente este tanque, no le queda otra más que atacar este antiaéreo, va a ser destruido por la mecanizada, pero bueno, cumplió con su deber. Seguimos con la partida. Y entonces, ahora las unidades de Sami, ¿cierto?, infantería enemiga, ya están yendo a capturar estas dos ciudades. Siguen algunas escaramuzas. Recién ahora esta infantería viene a capturar el aeropuerto. Bastante tarde, la verdad. Pero bueno, tiene que hacerlo, ¿no? Más vale tarde que nunca. Pues aquí se quiere cuidar esta zona con infanterías y artillería, cosa que en todo caso esta artillería es bastante fuerte. De hecho, cuando yo la vi saliendo de esta base dije, uy, estoy en problemas, porque ahora esta artillería, quiero decir, puede venir a atacarme esta base central. Algo muy fuerte también en este mapa. El uso de artillerías para atacar esta base es bastante útil, como les decía.
¿Por qué? Porque o me defiendo con tanques, pero los tanques la tienen muy difícil de amenazar a una artillería que se pone acá, porque yo puedo sacar infantería y en un turno ya estoy cubriendo esta casilla, este bosque. Entonces la artillería se puede colocar acá y me empieza a hacer la fiesta. E incluso se puede colocar acá y ya se me empieza a complicar. Entonces, pero la movió hacia el norte. No es mala idea, pero le va a faltar apoyo de un antiaéreo, así que no va a ser tan efectivo. Como les decía entonces, este helicóptero, como amenaza estas dos zonas del mapa, fuerza a que mi oponente saque dos antiaéreos, uno en cada base, y eso es mucha ventaja para mí, porque ahora este helicóptero simplemente puede venir a armar la fiesta en este pulmón derecho del mapa, interrumpir o dañar infanterías, etc. Y estos dos antiaéreos quedan completamente inutilizados. Porque como les decía, para llegar a este pulmón derecho, desde esta base central es prácticamente imposible, a menos que haga esta vuelta larga, cosa que ahora ya es muy difícil, porque hay bastantes infanterías, incluso mecanizadas, cuidando este pulmón izquierdo. Y esta vuelta también es muy difícil porque aquí están mis bases, están mis tanques, etc. Y desde esta base, para que este antiaéreo llegue acá, por acá también va a ser imposible. Y esta vuelta larga es la única opción que tiene, pero está mi base central custodiando también, así que excelente. Entonces retrocedo a mi tanque, le daño su mecanizada, ¿cierto? Este tanque va a sobrevivir y eso es bastante positivo para mí, porque cuando le haga el superpoder, este tanque va a empezar a curarse, ¿cierto? Y sus unidades van a estar dañadas. Entonces, si bien parece que tuviera poca vida, cuando sus unidades ya estén dañadas por el daño global de Winter Fury, de la Furia del Invierno, ¿cierto? Va a tener utilidad. No hay que tirarlo a la basura ese tanque simplemente porque esté dañado. Entonces ahora, como les digo, puedo llegar con tanque a esta parte del mapa. Este helicóptero ahora lo tiro, ¿cierto?, acá para defenderme del tanque medio, pero en cualquier momento lo puedo cambiar hacia el pulmón derecho y va a estar bastante bien. Captura mi oponente. Como les decía, acá le faltaba refuerzo con antiaéreo, así que esta parte del mapa está bastante, digamos, vulnerable a mi helicóptero. Ahora saca antiaéreo y saca helicóptero. Este helicóptero, como les digo, ya va a empezar a molestarme acá en esta parte, en esta zona central. Así que vamos a ver cómo lo resuelvo. La disputa en el centro fue, digamos, bastante pareja. Los dos nos quedamos con nuestras tres propiedades centrales, ¿cierto? Aunque yo voy a llegar con tanque, así que aquí creo que tengo yo un poco más la ventaja. Aquí este antiaéreo, bueno, no le quedó otra, si no puede venir acá a defenderse del helicóptero, va a tener que empezar a molestar algunas infanterías, pero miren acá, mecanizada, lista para pegar el misilazo, el bazucazo en realidad, así que no fue una muy buena jugada, pero bueno, no pasa nada. Este tanque puede atacar esta infantería sin ningún problema, porque este helicóptero no alcanza, perdón, sí alcanza a llegar, pero saco mi antiaéreo y estamos bien. Bueno, yo creo que aquí ya, como se están empezando a dar cuenta, la partida se empieza a decantar a mi favor, porque empezó a tomar intercambios muy favorables a mí. Empezó a dañar esta infantería sin que pueda hacer nada a mi oponente. Así que no, digamos, empieza a decantarse a mi favor. Voy a ir un poquito más rápido para que vean cómo se desenvuelve el final de la partida, pero ya estoy sintiéndome muy cómodo en este momento de la partida. Creo que estoy teniendo la ventaja. Este intercambio claramente es muy malo, porque este tanque va a quedar con 6 de vida, lo puedo reparar en 2 turnos, pero ahora va a perder el helicóptero, que es más caro incluso, así que, como les decía, creo que la partida aquí se está decantando a mi favor. Así que vamos a ir un poquito más rápido para ver cómo termina. Aquí unos ataques más. Fíjense que aquí ataco el antiaéreo y después con el tanque, y después ataco con el helicóptero al tanque enemigo. Entonces de esa manera no hay una respuesta sólida, ¿cierto?, a esta formación. Aquí ya no hay mucho que hacer. Estos dos tanques están bastante cuidados con esta artillería, y esta artillería incluso cuida esta casilla, así que estamos muy bien. Ya aquí el helicóptero, como les decía, que vino desde este aeropuerto, puede tomar la zona central, cuidar este pulmón, y no solo ya cuidar el pulmón izquierdo, sino que de frentón ya amenazar este pulmón derecho. Y de nuevo estamos muy bien. Este helicóptero central va a complicar mucho la formación de mi oponente.
En efecto, aquí ya intercambios no muy favorables. Marcha de la victoria. Captura una ciudad. Vamos a ver qué hace. Una ciudad. Dos ciudades. Vamos a ver. Uy, buen ataque ahí también. Tres ciudades. ¿Cierto? Tres ciudades, pero tampoco tres ciudades es mucho, la verdad, creo, para una marcha de la victoria. Así que estamos bien. Obviamente, cuando uno se enfrenta a la marcha de la victoria, esto, ya, si ustedes han jugado bastante, lo saben, hay que tratar de tapar las ciudades propias que estén al alcance de 5 movimientos, o sea, 5 casillas de una infantería, con vehículos. Esa es la idea. Para que no te capturen las ciudades. Este bombardero creo que es como una medida desesperada, porque está viendo que con este antiaéreo y con la nieve que se viene ahora, porque ya tengo la barra cargada, así que se viene la furia del invierno, va a tenerla complicada, porque se puede mover, me parece que se mueve, son 7 casillas, se va a mover, debería moverse 3 o 4. Vamos a ver acá cuando invoque el invierno, son 3 casillas, fíjense, 3 casillas. Yo puedo poner este antiaéreo acá, con este tanque matar acá, y ese bombardero va a estar frito, porque además de que va a incurrir en gasto económico de reparación, no va a poder escapar, ¿cierto?, de esta zona. Entonces en el siguiente turno yo voy y le golpeo y le hago un daño enorme al bombardero. O bien retroceder acá y sacar el helicóptero, pero de todas maneras está perdiendo, así que ese bombardero no va a hacer mucho, la verdad. Aquí ya, bueno, se empiezan a hacer los últimos enfrentamientos. El daño del superpoder es devastador, la verdad, es devastador. No solo el daño, ¿cierto?, de la nieve, ahora estas cadenas montañosas son casi intransitables. Las unidades aéreas se mueven 3 casillas, tanto helicópteros como bombarderos, entonces aquí ya se decanta la partida a mi favor. Y vamos a adelantarlo un poco más porque no hay mucho más que analizar. Y mi oponente se rinde. Victoria para Olaf. Entonces esa es una forma en la que se puede desarrollar este mapa interesante. Podemos ver entonces cómo se mueven las unidades de infantería, los vehículos, los momentos en los que cada uno de ese tipo de unidades puede reforzar ciertas zonas del mapa. Eso lo hace bastante táctico, bastante... Y no solo táctico, sino que estratégico. Hay que planear bien hacia dónde mover las unidades. Por supuesto, en una partida en vivo eso es difícil, así que nada que decir. Bien jugado por parte de mi oponente, Sol for Rent. Un gustazo. Vamos a ver una partida adicional. ¿Ya? Esta partida la jugué yo también. Bueno, a ver, creo que aquí spoileé un poquito el final. Vamos atrás. Pero más que el final, lo que quiero que vean es el desarrollo. No creo que no mostré quién ganaba, pero bueno, quizá lo podrían pausar y deducir. Pero en fin, vamos a ver la partida. Esta partida es un poco distinta, porque esta partida no se jugó en el torneo. De hecho tiene un timer, ¿cierto?, un reloj distinto. Esta es una partida asincrónica. Y dije, bastante interesante el mapa, vamos a ver cómo se juega de forma asincrónica. Entonces me uní a una partida, de estas partidas Z que uno se puede unir públicamente en el juego. Y me parece que esta era T3, creo. T3 me parece, o T2. Estoy casi seguro que era Tier 3 porque está disponible el Ash, aunque el Ash en este mapa puede perfectamente pasar a Tier 2, la verdad, es bastante buena, creo yo. Pero me parece que era Tier 3. Y siendo Tier 3 y estando el Ash disponible, bueno, vamos con el Ash. Así que eso pensó también mi oponente. Un Mirror Lash, vamos a ver cómo se desarrolla. Siendo asincrónico, vamos a ver entonces que hay más tiempo para planificar algunas cosas, como por ejemplo el posicionamiento de unidades indirectas, etcétera, etcétera. Entonces los primeros turnos, de hecho vamos a hacer eso. Eso no lo habíamos visto nunca en mi canal, pero si ustedes ya han jugado Advance Wars by Web, ¿cierto?, o están jugando, se darán cuenta que eso ya se puede hacer con las repeticiones, bastante interesante. Es decir, que yo le pongo cierto siguiente turno y se mueven todas las unidades al mismo tiempo, bastante bonito. Vamos a hacer eso entonces, para movernos un poco más rápido. Entonces ya sale el primer tanque. Fíjense que mi oponente, a diferencia de mi oponente anterior, en este caso Queen PK, va por la asegurada, ¿cierto?, ciudad, aeropuerto. Y aquí también va por la ciudad, para después ir por el aeropuerto. Así que aquí no van a haber temas de aeropuertos tardíos, ni nada de eso. Aquí van a haber
una lucha probablemente de helicópteros bastante fuerte. Entonces ya vamos con... Aquí yo logro tomar estas ciudades relativamente rápido. De hecho logro tomar las 3, mi oponente todavía no lo logra. Pero aquí yo no logro tomar esta ciudad y esta ciudad también se demora. Y fíjense, de hecho me pasé un poquito en el turno, pero del turno anterior, artillería, tanque amenazando esta zona. Aquí no le importa a mi oponente que recibir un ataque, porque de todas maneras, como estamos sin torres y es bosque, sigue siendo un intercambio no malo para mi oponente. De hecho, vamos a ver si yo ataco ahí. Ah, perdón, no he dicho nada. Aquí, ¿cómo se llama este? Es el turno de mi oponente, así que fíjense en esta formación. Tanque a artillería, como les decía. O sea, muy jodido, eso es la verdad. Muy jodido. O sea, a ver, me está tomando esta montaña. Así que no voy a poner mi mecanizada ahí, a menos que sufra un ataque, no conviene. Y ya me saco una segunda artillería. Esto va a ser una patada allá abajo. Y ya empieza a verse feíta la cosa para mí en esta zona central. De todas maneras, bueno, seguimos jugando. Voy por los aeropuertos, mi oponente también, prácticamente al mismo tiempo, así que vamos a ver aeropuerto contra aeropuerto en tiempos similares. Aquí no me queda otra, tengo que empezar a sacar vehículos. Y el problema y aquí jugó bien mi oponente, en este sentido de que al tener estas dos infanterías dañadas y necesitar sacar vehículos, ya no tengo cómo capturar estas dos ciudades. En la partida anterior eso no fue un problema porque no sufrí la presión, ¿cierto?, tan temprana de estos vehículos, porque mi oponente los lanzó en su momento hacia esta parte del mapa. Pero aquí estoy frito. Estas dos infanterías no van a poder capturar estas dos ciudades, o lo van a tener muy difícil. Y ya no puedo empezar a sacar más infanterías. Tengo que sacar vehículos para protegerme de estos vehículos enemigos. Así que explica bastante. Se dan cuenta cómo el mapa entonces se está jugando de forma distinta en esta partida en comparación a la anterior. Acá hay una presión muy fuerte sobre la base central, en lugar de la partida anterior donde era todo más escaramuza, ciertos multifrentes, etcétera. De hecho, bueno, mi oponente, cierto, aquí yo le tapé la ciudad. Eso fue una jugada creo buena para que no capture. Pero fíjense, de hecho, muy notorio que mi oponente ahora quiera atacar con todo mi base central. Se acerca con infantería, se acerca con tanques, con artillería. De hecho tomó esta ciudad, así que también la tengo complicada ahí. Otro tanque, este tanque seguro viene para acá, hacia la zona central. Aquí cuando yo vi esto dije, uff, cómo quisiera un helicóptero acá para defenderme, pero tan lejito. Los aeropuertos están bastante lejitos de esta zona, así que aquí pueden ver realmente cómo esta base es bastante vulnerable. De hecho, ahora se vienen los helicópteros enemigos también sobre esta base central mía, así que realmente creo que voy a estar en problemas. Bueno, aquí veo esta infantería sola, la ataco, no voy a permitir que esa ciudad suba porque está solita, hay que interrumpir. Yo tengo otra infantería de apoyo, así que estamos bien. Acá voy a intentar capturar esta ciudad, pero la tengo difícil, no creo que suba, esa es la verdad. Yo digo, bueno, estos tanques en vez de tenerlos haciendo nada, mejor voy y le ataco las infanterías para que tampoco capture esa ciudad o me amenace tan fácilmente. Otro tanque, como les digo, no hay mucha alternativa. Y estas dos mecanizadas empiezan a ser muy importantes porque trato de tapar esta zona del mapa para que las artillerías no vengan por acá. Si las artillerías se colocan acá y no tengo ninguna mecanizada, esto ya es jodidísimo para defender la base, porque no hay ninguna forma en que los tanques puedan atravesar esta parte para pegarle a esta artillería. Así que este cordón montañoso empieza a ser muy bueno para las artillerías enemigas, pero también son casillas que mis mecanizadas tienen que utilizar para defenderme. Aquí obviamente voy a interrumpir en el centro, no quiero que esa ciudad, ¿cierto?, pase a mi enemigo. Entonces, una por otra, mi rival, ¿cierto?, priorizó presionar esta base central, pero yo tomé las ciudades centrales, ¿cierto? Mi oponente todavía no lo ha logrado. Y dije, bueno, a ver si la presión con artillería le está resultando muy bien a mi oponente. Bueno, ¿por qué no a mí también? Así que vamos con artillería. Pero, wow, aquí ya, como les digo. Y esto se jugó asincrónico, así que yo no sé si aquí podría haber habido una mejor alternativa. Como les digo,
prefiero no ir tanto en detalle con las partidas, así que... Pero lo que sí podemos ver, digamos, claramente, es cómo la presión empieza a surtir efecto. O sea, artillería cuidando a este tanque, doble artillería, y helicóptero. No, complicado. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que logro defender esta base central? Sí, complicado. Yo la verdad, yo viera esto como espectador, no me tengo fe. Esa es la verdad. No me tendría fe. Estos tanques al menos todavía son esperanza para mí. Obviamente ya viniendo con tanque y mecanizada los voy a retirar de acá. Aquí no hay que dudar. Aquí hay que atacar, ¿no? Aquí hay que atacar. Si no, pierdo inmediatamente. Y de todas maneras, para todo lo malo que se veía para mí, creo que mi oponente descuidó un poquito esta artillería. Y aquí ya como que veo un poquito la luz al final del túnel, porque ya una artillería dañada ya y con 4 de vida no pega tanto, esa es la verdad. Y tengo una mecanizada además en una montaña, o sea, esta artillería va a tener que decidir o ataca este tanque o ataca esta mecanizada. Le saco el antiaéreo y además le coloco la otra mecanizada también en rango para atacar esta artillería, o sea, quiere decir, o esta artillería ataca alguna de estas 3 unidades, pero después se va a comer el bazucazo, ya sea de esta mecanizada o esta, o se retira. Y si se retira, estamos muy bien. Y de hecho le planto otro tanque en la cara también para que tenga que empezar a pensarlo. No va a ser tan fácil tomarme esta base central, o no se la quiero dejar tan fácil. Entonces continuamos, ¿cierto? Esta ciudad ya no la va a capturar mi rival. Esta ciudad de hecho ahora la voy a capturar yo, así que toda esta presión sobre esta base central ha permitido que yo gane iniciativa en el centro. Continúa la partida y entonces ahora este helicóptero empieza a ser bastante molesto, porque si bien yo tengo un antiaéreo con lo cual puedo defender todas estas casillas que están detrás de la montaña, yo no puedo defender las montañas como tal. Eso quiere decir que esta mecanizada, por ejemplo, que está acá en esta montaña, puede ser atacada por el helicóptero en esta casilla. Y esa que estoy indicando ahí con el cursor. Y mi antiaéreo no lo toca. Mi antiaéreo no puede tocar al helicóptero ahí. Entonces, otro problemita que se suma. Uy, aquí bastante daño, la verdad. Bastante daño, estos tanques ya están casi muertos. Se acercan más unidades a rodearme. Aquí la verdad es que... Otro tanque. Aquí hay 3 tanques de mi enemigo. Un helicóptero contra un tanque, un antiaéreo básicamente. Y estas mecanizadas que van a tener que empezar a decir qué hacer. Como les decía, como no hay otra alternativa, como este helicóptero va a tener que atacar a algo, ¿ya? Bueno, usemos las mecanizadas que son baratas y ataquemos simplemente. Eso es lo que aquí yo veo esto. Esta es una posibilidad de ataque muy jugosa como para no aprovecharla. Así que... Porque además consideremos que Lash... bueno, no lo dije, pero como les decía, la información de los comandantes se las dejo en la descripción del video. Lash gana poder de fuego según las estrellas de defensa de cada terreno. Entonces, como vemos acá, la montaña tiene 4 estrellas de defensa. Va a ganar un 40% de poder de fuego adicional. Entonces, miren ese ataque. Boom, 1 de vida. Excelente, magnífico. Esa es la verdad. Eso es lo que todo jugador con Lash quiere hacer. Pegar un bazucazo desde una montaña. Así que aquí le dañamos su artillería. Y estas artillerías ya empiezan a prácticamente no ser una amenaza. Así que nos podemos defender relativamente bien. Este antiaéreo de todas maneras va a ser bastante dañado por estos 2 tanques. Así que tengo que sacar otro para defenderme de este helicóptero. Dicho sea de paso, aún... aquí voy a sacar la calculadora. Aún cuando el helicóptero puede atacar a la mecanizada, tampoco el daño es digamos, es un daño considerable, pero todavía está mecanizada. Lo más probable es que quede con 6 de vida. Algo puede hacer, por ejemplo, puede atacar este tanque, estas 2 artillerías, etc. Entonces no es tan terrible para todo el beneficio que significó atacar desde la montaña. Bueno, a modo general, como ya se han dado cuenta entonces en esta partida, la cosa se desenvolvió más sobre una presión sobre mi base central. Pero creo que no fue suficiente, o hubo algunos errores con el posicionamiento de artillerías ahí.
que me permitió poder defenderme. Entonces aquí unos cuantos ataques más. Y obviamente había que aprovechar ese ataque. Pero 9-6, no es, como le digo, no es tan terrible. O sea, 9-6. Bueno, aquí busca atacar, definitivamente quedarse con mi base. Ahora la mecanizada está mirando a la base, así que está complicado. Ya no puedo sacar otro antiaéreo porque si saco otro antiaéreo cae frente a la mecanizada y el tanque, así que complicado. De todas maneras, este antiaéreo no está pudiendo cumplir su objetivo, que es defender esta base del helicóptero. Pero bueno, es eso o comerse los ataques del helicóptero sin ninguna respuesta, así que no queda otra alternativa. Otro helicóptero, aquí la presión va a ser más fuerte todavía, otra artillería. Lo bueno de todo esto es que esto significa que mi oponente no está amasando unidades en este flanco. Eso es algo que yo estoy empezando a hacer, de hecho. 1, 2, 3 infanterías, una cuarta acá que se va a recuperar en el siguiente turno. Saco helicóptero y tanque. Entonces esto ya empieza a gustarme bastante porque, perfecto. Mi oponente está mandando todas sus unidades hacia la base central, pero entonces yo voy a empezar a presionar acá. Para que no sea tan impune mandar unidades a la base central y descuidar esta parte del mapa. Y bueno, esta parte ya la gané prácticamente, creo. Que tengo el control prácticamente de toda esta parte central. Aunque todavía estas unidades podrían cambiar de frente y venir acá. Pero creo que mi oponente quiere de todas maneras atacar la base central, así que no lo va a hacer. Empieza ya a ser un factor la barra en todo caso, si se dan cuenta. Estamos bastante cerca ya de Prime Tactics, así que eso es algo a tener en cuenta. Cuidado con el superpoder. Superpoder, recordemos que lo que hace es ignorar las penalizaciones de movimiento, es decir, una unidad de infantería puede atravesar 3 montañas de una vez. Por ejemplo, si está acá, puede llegar hasta acá sin 1, 2, 3, hasta esta montaña sin ningún problema. Y además dobla la cantidad de estrellas y por lo tanto el poder de fuego. Así que a tenerlo en cuenta. Y aquí está pasando justo lo que yo les decía. No hay ninguna unidad que me ofrezca resistencia acá. Entonces yo voy a empezar a amenazar, a tomar esta parte del mapa. Aún así, esta parte empieza ya a verse mejor, creo yo. Me va a pegar con una mecanizada acá, pero ya puedo llegar con tanques, etc. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Está a unos 7000. 7000, de hecho son 6200 me parece. 6200 de carga. Y decide... No, perdón. Son... Sí, 6200, está bien. 6200 de carga. Y decide sacrificar el helicóptero. Bueno, no sé. Vamos a ver si es que este Prime Tactics lo vale. Dice... No logra matar mi antiaéreo, eso es muy bueno. Porque un antiaéreo con 2 de vida todavía sigue siendo útil. Especialmente si lo mandas a reparar y luego tienes un antiaéreo de 4. Bueno, aquí ya se empieza. Estos ataques son devastadores, la verdad. Son bastante devastadores. Me quedo con estos 2 antiaéreos que están casi destruidos. Esta base central está cayendo. Esa es la verdad. No sé si lo logré defender. Ahora sí que estoy en problemas. Ven, se dan cuenta de lo que les decía. Entonces, bueno, aquí en realidad no usó el bonus de movimiento, pero ahí lo usó. Entonces atravesó la montaña, ¿cierto? Llegó acá y me ataca. Pero lo bueno es que no tiene una tercera unidad con la cual puede posicionarse sobre la ciudad. Eso es muy ventajoso para mí, porque yo después con mi Prime Tactics puedo atacar desde la ciudad sin ningún problema. Esto fue fundamental que no haya caído este antiaéreo. Y bueno, igual de todas maneras tampoco tenía otra unidad para colocarse sobre la base. Si la hubiese tenido, es decir, si caía el antiaéreo y colocaba una unidad sobre mi base, ahí sí que probablemente estamos en muy serios problemas. Sin embargo, tomémonos una pausa para ver el estado de la partida, ¿ya? Una cierta ventaja, ¿cierto? En cantidad de unidades, ¿cierto? 25-24. Un poco más de... Digamos que no es mucha ventaja, la verdad, de valor de unidades, porque recordemos que para que sea ventaja real, la diferencia tiene que ser por más de un turno de ingresos. Es decir, la ventaja aquí debería ser de 20.000 o más, para que realmente hay una... digamos, podamos decir, mi oponente está ganando. Este valor es de
12.000 básicamente. 12.000 es casi la mitad del ingreso que tengo, así que estamos parejos. Pero él ya usó su Prime Tactics. Entonces ahora se viene mi Prime Tactics. Y como pueden ver, sí, esta parte se ve bastante terrorífica si se quiere. Porque hay bastantes unidades, estos helicópteros, tanques. Este tanque está en una ciudad con Prime Tactics. Esta artillería me está apuntando a la base. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? El temor que yo tenía. Ahora yo no puedo atacar desde estas montañas. Entonces esta artillería puede perfectamente atacar esta base sin ningún problema. Pero activamos Prime Tactics y me doy cuenta de lo siguiente. A ver, Prime Tactics significa que lo que yo saque desde esta base va a tener 6 estrellas de defensa. Y en el siguiente turno esa artillería solamente va a atacar desde una planicie. ¿Qué creen ustedes que voy a sacar en esa base para que no caiga? Bueno. Y aprovecho también de capturar estas ciudades. Acá uso, ¿cierto?, el poder de Prime Tactics para pasar por la montaña y llegar directamente a la ciudad. Y esto obviamente le pone mucha presión a mi oponente, porque va a tener que decidir si o seguir atacando acá o me concede la ciudad. Y si me concede la ciudad estamos perfectos, porque ahora la ventaja sería hasta de 25 a 18. Eso ya es un tanque de ventaja en cuanto a ingresos, así que muy bueno. Este helicóptero pareciera que no tiene mucha opción de ataque acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el helicóptero? Lo que vimos en la partida pasada. Cambiarlo de posición y movernos hacia el pulmón izquierdo. Y ahora entonces este helicóptero puede comenzar a usar estas montañas para defenderme. A atacar acá al tanque, a atacar acá a la artillería, a este tanque, etc. Entonces ahí le estoy amenazando. Esa artillería se va a quedar ahí o va a tener que tapar con algo para evitar que yo ataque, digamos, a través de esas dos casillas. Son decisiones. O sea, aquí yo ya llego con 2 tanques. Cuido mi antiaéreo para que, como les digo, me pueda servir en el futuro. Entonces seguimos atacando. Con esta artillería preferí moverme para tratar de defender la base. Y como les digo, que haya sobrevivido ese antiaéreo me sirvió incluso para taparle la captura a mi oponente. O sea, aquí no tiene cómo sacar este antiaéreo a menos que desvíe tanques, etc. Entonces, aquí le pego un buen bazucazo y saco un tanque medio. Ese tanque medio va a impedir que mi base caiga en el siguiente turno. Porque, bueno, de hecho podemos ver la calculadora. Aquí vamos a ver cuánto le daña esa artillería. Aquí vamos a sacar el superpoder. Nada. 1 de vida, nada. Está totalmente a salvo esa base entonces. Con el tanque medio, con Prime Tactics. Sin Prime Tactics, se comió un ataque bastante más complicado. Porque además después venía el helicóptero, ¿cierto? Y ahí ya quedan 5 de vida. Pero con Prime Tactics estamos bien. Entonces mi oponente, bueno, nada que hacer, sigue atacando. Me ataca en esta posición. Y aquí, bueno, a ver, me cierra la base. O sea, básicamente me tengo que quedar con el tanque medio ahí. Pero fíjense en lo siguiente. Esta artillería estará bien cuidada. Vamos a verlo, a ver qué pasa. A ver qué hago yo. Pero creo que ustedes ya están viendo lo que puedo hacer, ¿cierto? ¿Valdrá la pena? Vamos a ver. Entonces mi oponente ataca, pero como estoy con Prime Tactics, se lleva un buen contraataque por parte de mi tanque. Y fíjense lo que voy a hacer. Bueno, primero, ¿cierto?, sacrifico una unidad para poder abrir esta parte del mapa. Y entonces darle salida al tanque medio y poder... esta parte aquí es muy buena porque aquí yo ya con el tanque medio destruyo esa artillería y estamos muy bien. Ahora volvemos a estar muy bien. Ahora, la otra parte con la cual vamos a estar muy bien es si puedo destruir esa artillería, porque es fundamental, porque si destruyo esa artillería, entonces podría sacar un antiaéreo que se va a comer el ataque de un tanque, pero ese ataque del tanque no va a ser tan destructor, así que vamos a ver qué sucede. Efectivamente saco antiaéreo y aquí dejo de capturar para poder atacar, sacar esta infantería y entonces pegarle a la artillería. Y aquí estamos muy bien entonces, porque además vengo a cuidar ese helicóptero, está cuidado con este helicóptero. Aunque aquí pueden haber un enfrentamiento de 2 helicópteros contra 2 helicópteros, en realidad está complicado. Pero ya me estoy sacando la presión de encima, esa es la verdad. Me estoy sacando la presión de encima, 24-19. Esta base está sobreviviendo.
Aquí no tenía otra alternativa. Si caía si caía el antiaéreo estaba en problemas, pero no cayó. Entonces ahora este helicóptero tiene dos opciones. O me ataca acá, cosa que tampoco puede hacer. Podría haber sido, la verdad, ¿eh? Podría haber sido interesante, pero creo que perdía la iniciativa, porque para que realmente esa base fuese tapada, tendría que atacar con helicóptero y usar su helicóptero para tapar la base. Porque con la artillería no sirve, porque simplemente voy con un tanque o cualquiera de estas unidades y destruyo la artillería. Entonces, en lugar de poder atacar 2 sobre 2, es decir, helicóptero sobre helicóptero, helicóptero sobre helicóptero, tapar la base, no lo sé, no me convence mucho. Así que no sé si lo habría hecho, la verdad, tampoco. Algunos ataques adicionales, como les decía, entonces aquí puedo hacer 2 helicópteros sobre 2 helicópteros míos, así que bien de su parte. Pero como les decía, entonces ahora esta base se ha salvado. Ya no hay amenaza de poder tomarme la base. De hecho, ahora esta artillería quedó en 2, prácticamente inutilizada. Y ahora fíjense que yo le estoy tapando su base, o estoy amenazando con taparle su base al enemigo, así que bastante bien. Sacando helicópteros, ¿cierto? Obviamente para forzar que saque antiaéreo, etcétera. Entonces continuamos y creo que aquí ya la partida se decanta a mi favor, así que no sé si hay mucho más que analizar. Creo que va a terminar bastante luego, me parece. Continuar algunos ataques, ¿cierto? Prime Tactics, pero un Prime Tactics que no va a hacer mucho porque es en medio del turno. Y mi oponente se rinde finalmente y bueno, en comparación a la primera partida que les mostré, aquí hubo una presión fuerte sobre la base central, pero que no terminó de fructiferar y pude defenderme. Aquí fue fundamental, obviamente, bueno, el uso de los poderes, qué sé yo, calcular bien, todo eso, pero también el uso de las avenidas, ¿cierto? De refuerzo, como les decía, en las unidades aéreas, cómo podemos pasar, ¿cierto? A través de los cordones montañosos, etcétera, etcétera, ¿cierto? El conocer bien cómo se desenvuelve el mapa. Vamos a ver una última partida, porque si no se va a hacer aún más largo el video. ¿Por qué les digo eso? Porque podríamos ver tantas partidas, y hay tantas partidas que se jugaron en ese torneo, pero quiero ver una partida adicional. Y ya, si les interesa, lo pueden escribir en los comentarios. Podemos ver alguna partida adicional de este mapa, de otro mapa, el que ustedes quieran. Ya aquí estamos empezando a abrir el bazar, por así decirlo, para analizar partidas. Y en detalle, puede ser también en verlas más en detalle, porque en este caso he tratado de ser un poquito más rápido, aunque yo no soy, digamos, de pasar la partida volando, pero sí no viendo tanta táctica, sino que más estrategia. Vamos a ver qué es lo que pasa en la partida entre Poland y Rensai. ¿Por qué me llamó la atención esta partida? ¿Ya? Porque pasa lo que yo no me imaginé que podía pasar, bueno, siendo Dito Sami, o sea, un Sami versus Sami, quizás uno se podría esperar algo así, pero no era lo que yo tenía pensado cuando vi este mapa, la verdad. Entonces vamos a ver rápidamente desarrollo de infantería, ¿cierto? En los primeros turnos. Vamos a usar esta cosa muy bonita que es mover las unidades al mismo tiempo. Entonces se desarrollan las infanterías. Aquí de nuevo, la daga envenenada, creo yo, la manzana envenenada, pero en este caso siendo Sami versus Sami. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Pero esta no me convence, esta captura no me convence mucho. Porque aquí está, si bien a un turno de tocar la ciudad con un vehículo, aquí el rojo, ¿cierto? Poland está a un turno de posarse sobre la ciudad con un vehículo. Entonces es más fácil para el rojo defender esta ciudad que para el café. Pero vamos a ver qué sucede. Van por los aeropuertos. Aquí entonces Poland dice: no voy a tomar esa ciudad envenenada, voy a ir inmediatamente por esta ciudad para luego ir por el aeropuerto. Y aquí Poland hace lo mismo, de hecho no cae en ir a interrumpir acá, ¿cierto? No, él quiere venir acá por esta ciudad y luego por el aeropuerto, me imagino. Esa es la estrategia. Y saca un tanque, obviamente, para evitar cualquier tipo de interrupción, o si es que el oponente decide interrumpir, se va a llevar unos cuantos metrallazos de tanque, así que hay que pensarla dos veces.
Dicho sea de paso, esta partida es parte del torneo de Voice of Akasha, así que se jugó con reloj en vivo, así que hay que tenerlo en cuenta también. Entonces acá, sin embargo, Poland ataca a... Aquí, insisto, o sea, no vas a interrumpir la captura de la ciudad, pero eso no significa que sea mala idea atacar, porque de todas maneras, en el siguiente turno le puedes destruir la infantería y es una unidad menos que tiene disponible Sami para seguir jugando, así que no es mala idea. Rensai no cayó mucho en el anzuelo, pero si se dan cuenta, ya está en problemas. Esa infantería ya está en problemas. Terminó su captura, terminó la captura. Pero ahora se va a venir el ataque del tanque con infantería y va a ser otra infantería menos que no va a tener Sami. No saca tanque acá, me parece que no le alcanzaba los fondos, creo. A ver, veamos, 11.000. Tiene que sacar un vehículo en otra parte del mapa, a ver. Acá sacó tanque. Claro, la idea me imagino que es proteger esta casilla. O sea, como les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 se puede posicionar sobre esta ciudad. Pero al no sacar tanque acá, bueno, tampoco llega de todas maneras a esta parte. Así que lo que sí podría haber hecho es, si bien no llega a posarse sobre la ciudad, llega a esta casilla de bosque. Entonces eso hace que Poland ya no pudiese atacar desde el bosque a menos que se comiera un ataque. Pero conociendo a Poland probablemente igual iría por el ataque, así que... Bueno, de todas maneras no hay tanque, así que más fácil la decisión. Llegar a atacar, destruir, bye. Adiós infantería. Aquí no mató a la infantería con la suya de 7 de vida. Esto es bastante, bueno, un poco triste. Pero por otra parte, ahora este tanque tiene que decidir porque viene a reforzar esta parte del mapa o viene a defender esta ciudad. Vamos a ver qué hace Rensai. Y viene esta parte, entonces al final igual el ataque de Poland fue efectivo, porque si bien tenía la chance de Rensai, ¿cierto?, de colocarse sobre esta ciudad, no lo hizo. Y al no hacerlo, entonces ya fue un buen ataque de todas maneras de Poland sobre esta ciudad. Eso es lo que pasa con las bases mixtas, como se dan cuenta. O sea, tú tienes que decidir qué frente atacar y como es, a menos que, bueno, sea una partida ya más o menos progresada, en los inicios, un tanque como por ejemplo el que está acá, tiene que decidir a dónde ir, o bien a atacar a esta infantería, o bien a interrumpir esta captura. Entonces aquí la táctica de Poland es muy buena, porque tú le das solamente la chance de escoger una cosa a tu oponente. Por ejemplo, si Poland no hubiese capturado la ciudad, no estuviese capturando la ciudad, Rensai fácilmente dice, ah, perfecto, entonces ¿cuál es el único objetivo que tendría ese tanque? Venir a atacar acá. Ni siquiera se lo piensa. O al revés, si es que por ejemplo no hubiese esta infantería y solamente estuviera capturando la ciudad, entonces más fácil para decidir para Rensai, ah, perfecto, vengo acá y aquí esta infantería se queda bien, puede incluso contraatacar o moverse para atrás, qué sé yo. Pero como Poland hace las dos cosas a la vez, te ataco acá y además capturo esta ciudad, entonces el tanque se queda con solo una opción y por lo tanto la otra opción es, o sea, la opción que defiende el tanque, ya, la defiende, pero la opción que no defendió el tanque es una victoria para Poland. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa con las bases mixtas. Se dice fácil en realidad, pero también me cuesta jugar en ese tipo de mapas, la verdad, así que no... Uno lo dice fácil, pero no es sencillo, obviamente. Y más cuando el rival es de muy alto nivel, así que... Pero más o menos eso es la táctica general o la estrategia general en bases mixtas. Entonces ahora sí saca tanque, pero este tanque ya está un poco tarde. Ya obviamente Poland no va a dejar este tanque acá, si probablemente lo va a cambiar de posición. O hacia acá, o bueno, algo hará con el tanque, pero ya obviamente no lo dejará a merced de ese tanque que está aquí. Interesantemente, fíjense en lo que pasa. Rensai dice, bueno, vamos a retroceder esta infantería. Poland dice, no, ¿para dónde vas? Bye. Y entonces ahora Poland puede venir a capturar esta ciudad. Y viene con 3 infanterías. El punto es el siguiente, ¿ya? Esta infantería o captura esta ciudad o le pega a esta infantería. De nuevo, otra vez, dándole 2 opciones al rival. Y ¿cómo se llama este? Son 2 opciones donde en una de ellas va a terminar perdiendo de todas maneras, ¿ya? Y esta infantería es lo mismo. Esta infantería tiene que decir, o vengo a atacar esta infantería que está capturando, perdón, o vengo a capturar el aeropuerto. Imagínense, o sea, Poland acá le está diciendo a Rensai,
oye, ten cuidado que te voy a impedir que captures el aeropuerto. Se ve complicado. Es la presión que ejerce en este tipo de jugadores. Brutal, la verdad, brutal. Y acá, bueno, aquí esto se ve mal para Rensai. Porque claro, fíjense que como al interrumpir, ¿cierto?, con tanque e infantería, para evitar la captura de la ciudad por parte de Poland, y posar su propia infantería a capturar, ahora se ve enfrentado a estas dos infanterías que quedan prácticamente destruidas. Y este tanque, ¿querrá pegarle a este tanque? Vamos a ver si Poland saca un tanque acá, porque ahí sí que sería mala idea. De nuevo, este tanque, bueno, aquí no hay mucho más que decir. Este tanque tiene que venir a interrumpir acá. No, de hecho, no lo va a hacer en todo caso. No lo va a hacer, no va a interrumpir esa captura porque lo deja en... No lo interrumpe. Esta ciudad se la va a llevar Poland. Así que otra vez ganancia ahí en esa parte del mapa. Bueno, se viene el aeropuerto, ¿cierto? Esta zona, de todas maneras, dense cuenta de algo que está pasando en la partida. La zona central se la regaló Poland a Rensai. Esto es una cosa increíble. Le dice, ya, perfecto, quédate con el centro. Y entonces uno diría, bueno, si se queda con el centro, se va a quedar con toda esta cantidad de propiedades y entonces el ingreso va a ser bastante mejor, digamos, bastante positivo para Rensai, quiero decir. Veamos, porque ni siquiera pudo capturar esta ciudad todavía. No ha capturado esta ciudad tampoco, esta ciudad tampoco. Entonces, como que esta ciudad la va a perder. Entonces, es una por otra. Esta ciudad también la va a perder, increíble. Poland es una cosa... bueno, como les decía, este tipo de mapa es lo divertido, lo entretenido de este tipo de mapas. ¿Se dan cuenta? O sea, se juegan de formas muy distintas. Según la partida, según los jugadores, etc. Y de hecho, ¿qué pasa ahora en este mapa? Perdón, en este turno 7. Poland le tomó esta ciudad a Rensai. Y ahora le va a tomar esta ciudad. Y entonces esta infantería tiene que pensar, ok, vengo a interrumpir. No, es que no tiene sentido, ni siquiera interrumpe porque es Sami, o sea, de loco. No. Bueno, aquí obviamente es un buen ataque, ¿cierto? Por parte de Poland. ¿Y por qué digo que es un buen ataque? Alguien puede decir, ya, pero es que este tanque puede responder. Pero es que hay un problema. Aquí ya son 3 tanques contra 1, si se dan cuenta. No solo eso, sino que más si es lo que yo les decía, o sea, si desde esta base estás decidiendo venir a atacar acá, no te puedes defender acá. Esta base solo puede hacer una cosa a la vez. Y a Rensai le encantaría tener ya disponible el aeropuerto. Para poder, entonces ahí quizá ya me defiendo con aeropuerto acá, ¿cierto? Con unidades aéreas y con tanques voy a presionar acá. Ahí ya puedo defender 2 frentes porque tengo dos sitios de producción, pero no es el caso. Una cosa muy divertida, la verdad. Bueno, esto creo que definitivamente fue, no sé si mala idea, pero yo no lo habría hecho porque ya está bien atacar con tanque acá, bien, pero eres Sami, o sea, esta infantería ya no te va a interrumpir el aeropuerto. Tú necesitas ese aeropuerto, lo necesitabas ayer. Pero bueno, obviamente, insisto, esta partida en vivo, estás jugando contra Poland, terrible jugador. Terrible, me refiero a muy bueno. Rensai, no conozco mucho su nivel PvP, pero bueno, estás en el torneo, así que me imagino que también debe ser un jugador bueno, de buen nivel, así que... Pero te digo, esto aquí creo que es un error porque no capturas el aeropuerto. Ya no lo vas a capturar porque ahora esta infantería obviamente te va a venir a pegar acá. Bueno, no, pero de todas maneras no cubres porque aquí le pegas con esta infantería y después vienes con la segunda y... Ese aeropuerto ya no subió. Por otra parte, eso sí, va a tratar de tomar el centro. Esta aquí yo no estoy de acuerdo, aquí no lo entiendo, no me gusta. Porque ahora que no siguió la lucha, ¿cierto? En esta zona del mapa, este tanque tiene vía libre para defender esta ciudad. No tiene sentido mandar este tanque para allá por el momento, entonces viene a atacar acá. Claro, que insisto, esa es la manzana envenenada, creo yo, que tiene Sami. Ah, mira, soy Sami. Me pegan una vez, pero capturo de todas maneras. Sí, pero es que capturas, pero te matan a la infantería y estás cerca de la base enemiga. Entonces, en 2 turnos viene otra infantería y cambia la ciudad de dueño. Entonces,
hay mapas en donde eso funciona, creo yo, cuando el mapa tiene pocas ciudades, puede ser que ese income extra quizá vale perder una infantería. No sé, hay, digamos que no voy a ser tan demagogo en decir que siempre es malo hacer eso, pero no creo que sea buena idea en este momento. Y Poland incluso llega a pegarle acá, es una cosa increíble. Llega a pegarle a esta infantería que terminó de capturar el aeropuerto. Bueno, como les decía, entonces prácticamente vía libre acá para atacar. Salvo que, bueno, este tanque también puede atacar a este que está acá, pero estos tanques probablemente son una inversión no muy buena. Yo la verdad, los tanques no tienen mucho objetivo en esta parte del mapa. Porque además ahora va a empezar a sacar, o puede sacar helicópteros Poland, y entonces esos tanques van a quedar casi inutilizables. A menos que saque antiaéreos, bueno, ahí vamos a ver qué tal. Pero de momento estos dos tanques no tienen mucho que hacer, la verdad. A menos que, no sé, digamos, podría reforzar esta zona, tomarle esta ciudad, tomarle esta ciudad, tomarle esta otra ciudad, tomarle esa incluso, aunque no creo porque puede sacar mecanizada. Bueno, ahí vamos a ver. Como les decía, esta captura ya no va. No va. Pero se empieza a ver fea la cosa, ¿eh? Para Rensai, para el café. Porque ahora estos dos tanques o se enfrentan a estos dos tanques o se enfrentan a esta infantería. Si deciden ir por las infanterías, entonces estos tanques van a empezar a molestar mucho más todavía. Y si va por los tanques, entonces esta infantería le pueden tomar el aeropuerto. Y eso sí que es problemático, porque si te toman el aeropuerto acá, ahí te empiezan estás a una casilla, o sea, un turno del aeropuerto enemigo, no. Complicado. Veamos entonces cómo sigue esto. Este tanque obviamente se va a retirar ahora que ya hizo el daño, porque Rensai puede sacar un helicóptero ahí, pero también significa que tiene que sacar forzadamente un helicóptero, entonces eso también hace que tengas 9000 menos de fondos para sacar alguna otra cosa acá, por ejemplo un tanque medio o algo por el estilo. Entonces no fue por los tanques, creo yo, ahí que ya, eso ya condena el aeropuerto. Entonces ese aeropuerto está condenadamente perdido. Bueno, nada que hacer. Creo ahí ya que no. Y ahí justamente eso ya, el aeropuerto va a caer en manos enemigas. Esto es lo que yo decía que yo no esperaba ver en una partida de este mapa. O sea, tomar este aeropuerto del enemigo, wow. Yo no sé si Poland lo planeó, ya lo había bueno, practicar como les decía no se puede porque estos mapas eran nuevos cuando se presentaron en el torneo, pero le salió magnífico, o sea, muy bien, la verdad. Aquí incluso este tanque no se retiró, increíble, o sea, se quedó ahí peleando. Wow. Claro, es que, de nuevo, a este helicóptero ahora tiene dos decisiones, donde una sigue siendo muy buena para Poland, o sea, o este tanque sigue quedando con vida y le puede ahora pegar a esa infantería increíble, o esta infantería captura. De hecho igual captura, porque sí, va a quedar en 5, va a capturar igual, o sea. Perdón, no he visto infantería que estaba acá, no he dicho nada. Logró interrumpir esa captura, pero este tanque ahora sigue con vida, o sea, puede pegar ahí. Sí, complicado. Fíjense que de todas maneras el income, ¿cierto? El ingreso favorece a Rensai. ¿Por qué? Porque claro, Rensai tomó estas propiedades, ¿cierto? Va a tomar esta ahora muy probablemente. Por fin va a tomar esta. Pero va a perder el aeropuerto. Con el aeropuerto abajo. Está complicado. Porque a ver, ¿qué puede, o sea, ¿cómo se podría proceder acá? O sea, ¿cómo recuperar esta zona? Tendrías que sacar antiaéreos, sí o sí. El problema es que si esta base y este aeropuerto se empiezan a unir para atacarte esta base está sola, o sea, o saca tanque o saca antiaéreo, no puedes sacar las dos al mismo turno. Entonces o te defiendes de las unidades aéreas que vienen acá, o te defiendes de los tanques que pueden venir desde esta base y desde esta base. Ahora incluso mecanizada, o sea, una línea conga de mecanizada, entonces está complicado. Muy bonita, digamos, estrategia de venir a tomarle el aeropuerto al Real por parte de Poland. Entonces creo que aquí ya esta partida honestamente ya está casi sentenciada. Double time, vamos a ver qué hace double time. Como les digo, más uno de movimiento.
bueno poder de fuego a la infantería, pero lo usa básicamente para mover infantería, atacar algunas por acá por allá, capturar, pero no va a hacer mucho, la verdad, el double time. Increíblemente esta parte se está defendiendo relativamente, no diría que muy bien, pero se está defendiendo, ¿no? Y estos tres tanques están dañadísimos. Este puede ser atacado por el helicóptero. Vamos a ver cómo continúa. Double time también por parte de Poland. Vamos a ver qué hace con double time. Uy, ese sí que dolió. Ese dolió. No, ese sí que dolió. ¿Estaba a 3 casillas? Oh, sí, estaba a 3 casillas. Buen double time. Buen ataque al tanque. Sí. Muy buen ataque. Aquí también double time, ¿cierto? 3 movimientos para evitar la captura de esa ciudad. Sacar antiaéreo y esto ya está frenado prácticamente porque con antiaéreo ese helicóptero no puede hacer mucho aquí. Uy, qué buen movimiento también. Le destruye acá la infantería, ¿cierto? Con el helicóptero y después viene acá con double time, ¿cierto? 4 de movimiento para la infantería, capturar acá. Aquí no lo destruye porque, bueno, Sami tiene menor poder de ataque, pero le destruye otro tanque y le bloquea el paso al antiaéreo. Creo que ese antiaéreo ya no puede pasar. ¡Oh, no! Ese antiaéreo ya no puede atacar el helicóptero, no. O sea, ni siquiera puede vengarse el helicóptero, Dios. Ah, mala cosa. Sí, creo que aquí ya esta partida está lista, me parece. No me acuerdo en qué turno terminaba, pero después de esto, porque fíjense lo que viene ahora, por supuesto. O sea, si tengo un aeropuerto a una casilla de la base enemiga, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tapar en unidades aéreas, esa es la verdad. Y además contra ya 2 tanques, ¿cierto? Se viene una línea conga de... Bueno, en realidad no tan línea conga, porque ahora se vino a defender acá, estaba mecanizada. Pero sí, está complicado. Y además ahora este antiaéreo ahora quedó expuesto a los ataques de 2 tanques, entonces... Aquí viene el problema, entonces ya, saco otro antiaéreo, pero tengo que pelear contra los tanques. Saco un tanque para pelear contra los tanques, pero tendría que pelear contra los helicópteros. Ahí está el problema. Como pueden ver. Wow. Sacó neotanque, o sea, bueno. Una gran inversión para poder defenderse, pero además el otro problema está en que muchas unidades de Poland, o sea, aquí yo podría pensar en bloquear esta base. Y el neotanque se queda ahí sentado, o sea. Bueno, veamos. Entonces acá unas cuantas defensas adicionales, pero me parece que justamente Poland ahora va a ser lo que justamente comentábamos. Sí, claro, no, de hecho lo que con 2 helicópteros, o sea, ni siquiera este neotanque va a poder hacerle daño a alguna de estas 2 unidades, porque no lo va a hacer, ¿no? Además están los 2 tanques libres para atacar este antiaéreo. Esto me parece que ya está definido. Está definido. Buena partida de ambos jugadores, Rensai y de Poland, me gustó, muy bonita. La locura de Poland tomar este aeropuerto, una cosa muy interesante de ver, muy divertida, la verdad. No me lo esperaba en una partida de este mapa. Eso es la verdad. Pero muy entretenida. Y aquí ya, bueno, nada que hacer, unos pocos movimientos más, pero no hay mucho más que hacer. Un double time. Aquí vamos a ver qué hace. Ataca ese antiaéreo. Buen ataque aquí para destruir el tanque. Es el poder de double time de Sami, ¿cierto? Aquí capturar esa ciudad, la va a recuperar. Esto ya es un poquito desesperación, pero aquí ya esta base está perdida. Esta base está perdida. Y con esa base perdida, incluso Poland sacó un neotanque para, bueno, destruir el neotanque y usar esa base. Pero aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, Rensai se rinde y Poland gana entonces esta partida. Tercera forma distinta entonces de jugar el mapa. ¿Cómo fue? La primera, ¿cierto? Mi partida con Sword for Rent, escaramuzas por todas partes, ver cómo, ¿cierto? Se movían las infanterías, los tanques por donde se pueden mover, las unidades aéreas, ¿cierto? Pero fue más bien escaramuza versus escaramuza. Múltiples frentes, ataques por todas partes, etc. Mi segunda partida contra Queen PK, bueno, fue una presión central que casi funciona. La verdad, igual podría haber funcionado y estaba complicado. O sea, fuerte presión sobre la base central. No funcionó, pero de hecho hay otras partidas donde funciona. Pero eso probablemente lo podemos ver en otro video, si es que les interesa. Podemos ver
una partida en donde justamente ocurre, ¿cierto? Este intercambio de bases. ¿Saben qué? Veámoslo en este mismo video. Veamos rápidamente esa partida. Y ahí van a ver una cuarta forma de jugar el mapa. Aquí, tercera forma, tomar el aeropuerto. Una cosa increíble. Tomar el aeropuerto. Vamos a ver la cuarta partida. Veamos cómo se desarrolla esa cuarta forma de jugar este mapa. Si se le hace muy largo el video, bueno, nada, a ver, vamos a poner unos ciertos marcadores de tiempo. Vean con calma, no tienen por qué verlo todo de una vez, así que pueden verlo con calma, una partida por vez, ¿cierto? No es necesario verlo todo de una. Así que vamos con la cuarta partida. Cuarta partida entre SRTHGB. Es raro el nombre, pero bueno, la vamos a llamar SR. Y Quactagon. Kindle versus Sami, o sea, otro, digamos, cuarto enfrentamiento con comandantes distintos, de hecho. Distintos a las tres partidas anteriores que vimos. Kindle parece muy buena opción en este mapa. Si se dan cuenta, bastantes ciudades cercanas unas de otras. Este laboratorio también gana, así que no mal recuerdo, poder de fuego, ¿cierto? Me parece que sí, a ver, de hecho lo podemos comprar al tiro con la calculadora. Lo podemos comprar de inmediato con la calculadora. Por ejemplo, a ver, ya. Vamos a ver. ¿Cierto? Desde el laboratorio. Kindle. ¿Está Kindle? Uy, toma atrás. No. ¿Está Kindle acá? Ah, estoy ciego. Acá está. Claro, sí, se dan cuenta. Ven. 69-77. Sí. También gana poder de fuego entonces con el laboratorio. O atacando desde el laboratorio, más bien dicho. ¿Ya? Así que, muy bien. Y bueno, Sami también, entonces ya vimos cómo funciona en este mapa. Vamos a ver entonces rápidamente cómo se desarrolló esta partida. Pero les adelanto, perdón si les spoileo el final de la partida, pero va a haber intercambio de bases. Va a haber intercambio de bases centrales. Y eso, como les decía, o sea, pasa porque esta base es muy vulnerable a los ataques combinados de estas dos bases con aeropuertos flanqueando a esta base central. Así que esperen a ver algo por el estilo. Bueno, aquí como les digo, vamos a usar esta función de mover todas las unidades al mismo tiempo. Hasta que vemos algo interesante acá. De nuevo, la manzana envenenada de Sami. A ver, aquí puede llegar alguien, incluso digo, como con más experiencia, mejor que yo, me va a decir, ya, pero tomó la ciudad. Pero ya vimos, o sea, pierde la infantería, ¿cierto? Te quedas con menos unidades en la base central donde tú necesitas tener unidades. Bueno, no sé. Aquí ya lo mismo, de nuevo, pero esta sí es más fácil de defender. Esta sí es más propia de Quactagon. ¿Por qué? Porque el tanque se puede posicionar sobre la ciudad. Pero esta creo yo que es una manzana envenenada. Pero bueno, no es tan terrible. La más terrible es esta, o sea, si es que hubiese venido, por ejemplo, esta infantería por esta ciudad y no capturar esta cadena para llegar al aeropuerto, ya vimos que eso te pone muchos problemas en la parte media del juego. Entonces aquí se ven estas dos propiedades, o sea, de momento le ha salido bien capturar esta ciudad, muy bien. Entonces sigue, ¿cierto?, el desarrollo de las piezas, de las unidades. Aquí SR se vino rápido al centro a tomar estas propiedades. Vamos a ver qué hace estos tanques, porque ahora esta artillería, vamos a ver si hace la misma táctica que usó mi oponente de Queen PK, ¿cierto?, en la segunda partida. Así que empieza a presionar esta base. Entonces parece que se van a tomar las propiedades centrales. Lo malo para Quactagon es que ahora esta infantería puede interrumpir desde la montaña, así que va a ser complicado. Pero bueno, pasa un poco lo que les decía, o sea, no hay infantería cerca para interrumpir esta captura, va a tener que interrumpir con tanque, y no sé si vale mucho la pena, la verdad. Porque vas a perder tanque, esta infantería va a ir a capturar el aeropuerto, va a empezar a sacar helicópteros, y si no tienes vehículos se pone feo. Entonces, ven que no sirvió mucho la captura de esa ciudad. Perdiste la infantería y vas a perder la ciudad rápidamente, entonces bueno. Pero está bien, es un mapa complejo y además que, como les decía, esta partida fue parte del torneo, así que de nuevo no había preparación para este mapa, así que muy bien. Nuevamente vemos acá entonces como los vehículos de esta base central se mueven fácilmente por esta avenida,
Entonces pasa lo siguiente. Tú quieres capturar estas ciudades lo más rápido posible antes de que vengan los vehículos. O empezar a sacar mecanizadas para defenderte de los tanques, justamente. Pero ese es el tempo, si se quiere. O sea, esa es la mecánica de esta zona central del mapa, los dos pulmones, como le podemos llamar. Entonces, SR ya viene a capturar estas dos propiedades, la ciudad y el aeropuerto, muy bien. El aeropuerto ya está arriba, ese aeropuerto también ya está arriba, entonces aquí no hay ningún problema con los aeropuertos. Como les decía, era muy evidente que aquí iba a venir una interrupción, pero es Sami, sí que está salvado, no hay problema. Uy, pero este tanque, este tanque ya va a empezar a hacer. Entonces aquí pasó lo que comentábamos, ¿ya? Bueno, es Sami, va a capturar las dos ciudades. O sea, todavía va a poder capturar las dos ciudades. Pero hay un problema. Estas dos infanterías ahora van a quedar muy dañadas. Entonces, si no hace algo Quactagon rápidamente, SR se va a quedar con toda esta parte central. Aquí, de hecho, este tanque ya viene un poco tarde a atacar, porque ya capturó las tres propiedades. Esta infantería se puede retirar, ningún problema. Aquí la idea es que si ya vienes con vehículos, ojalá vengas también con alguna infantería. Desde acá, por ejemplo, aunque esta quiere venir a capturar acá. Esta infantería no la había visto. Creo que esta es una infantería valiente, pero creo que la va a perder. Vamos a ver qué es lo que hace SR. Sí, justamente lo que pensaba. Es que está muy cerca de la base enemiga. No sé por qué quiere capturar esa ciudad de nuevo. Ese es el tema con Sami. Ya lo hemos visto ya en dos partidas, creo. Tres partidas me parece. Tres partidas que hemos visto Sami ya. Ir a por esas capturas tan lejanas y a veces incluso ni siquiera funcionan. Cuando todavía tenías esta ciudad que no has capturado. Entonces es como la parte envenenada de jugar con Sami. Uno se confía, uno piensa, perfecto, como soy Sami voy a ir a capturar ciudades a lo lejos, y van a subir, o en algunos casos no suben, pero porque soy Sami, o sea, pueden subir, pero al final es que pierdes la infantería y después te pueden retomar la ciudad rápido. O sea, ahí ya tenemos bastante evidencia para darnos cuenta de que hay que ser un poco más precavido con Sami, ¿no? Hay que confiarse de su habilidad de 50% de captura más rápido para tirar las unidades a lo loco, ¿no? Y perderlas. Creo yo, mi humilde opinión. Este intercambio es malito, la verdad. Es que es Sami. Pero al menos previene que Kindle pueda posicionarse sobre la ciudad. El problema es que ahora esta parte está muy bien para hacer. Esta parte tiene cero amenaza. Entonces básicamente le entregaste todo el centro. Esta infantería va a caer, esta infantería va a caer. Esta infantería incluso puede venir a amenazar a capturar la ciudad. Y sí, está bien, hay una mecanizada de Sami, pero también es una infantería de Kindle sobre una ciudad. O sea, se va a comer un contraataque que no va a ser tan bonito. Y es una mecanizada, o sea, estás perdiendo una mecanizada para interrumpir una infantería. Entonces, de hecho, podemos ver cuánto sería eso. Aquí vamos a cambiar obviamente a ciudad y acá vamos a cambiar a planicie. Creo que cargó, ¿cierto? Sí. Serían, bueno, si fuese 6, si fuese pegarle 6 y acá quedar con 8, ya está bien. Sí, sí, está bien, digamos que interrumpe, pero todavía es una mecanizada que está usando para atacar una infantería en lugar de, bueno, hacer lo que le gustaría hacer las mecanizadas, que es pegarle a vehículos. Entonces, y todavía está esta infantería que podría venir también a pegar desde acá, y esa mecanizada quedaría más dañada. Bueno, vamos a ver qué sucede, me estoy adelantando. Entonces aquí, bueno, obviamente esto era preciso. Esa sí que no me gustó. Uy. ¿Qué pasó aquí? El rol. Wow. El rol tiene que haber sido alto para haber destruido este tanque. O este tanque tiene que haber quedado con chip damage. O sea, de seguro tiene que haber quedado con 33, 31, 32 o 33 de vida para haberlo matado. Y además el rol tiene que haber llegado en esa zona, que no era tanto problema, porque 29 y 30, ¿cierto? Son dos posibilidades, 31, 32, 33, habrá 60% de probabilidades de sacar 31 o más en el rol, 60%. Pero, o sea, este tanque tenía que haber tenido justamente 31, 32 o 33 de vida. Si tenía 34, este tanque no moría.
Así que una combinación de cosas ahí que duele. Entonces se pierde el tanque ahí. Como les decía, entonces estas infanterías murieron. Estas infanterías de Cuartagon murieron. Y ahora, justamente lo que yo decía, a capturar la ciudad. A capturar la ciudad y ya, interrumpes con mecanizada, pero es que después te pego con mi infantería sobre la ciudad. Y ahí ya no es tan bonito porque el ataque sería, ¿cierto? Desde la ciudad sobre la mecanizada de Sami, ¿cierto? Estando en una planicie. Claro, fíjense eso. Fíjense eso. Ahora sí que esa mecanizada la sufre. La sufre bastante. Así que mala cosa. Continúa entonces la partida, algunos desarrollos adicionales. Esta artillería es bastante fuerte en esta parte también del mapa, como les decía. Si es que no hay helicópteros, esta artillería, quiero decir, ya no es tan buena, tiene que recibir soporte antiaéreo. No quiso venir con esta artillería por esta zona. Está bien. Y ahora el helicóptero amenaza acá a esta base central. Ese ataque está bastante bien, no veo problema, pero aquí SR al colocar la artillería apuntando a la ciudad, evita entonces que esta infantería venga a ponerse sobre la ciudad. Aquí es debatible, aquí alguien me podría debatir si acaso no era mejor, de todas maneras, colocar la infantería en la ciudad. Porque ahora lo que va a pasar es que te vas a comer un hit con infantería, ¿cierto? De Kindle sobre ciudad, sobre tu propia infantería. Bueno, bueno, debatible. Lo que decía, o sea, va a pasar, o sea, aquí CR va a pegarle esa mecanizada seguro. Y la mecanizada además ya no tiene soporte, o sea, no hay nada. Esta infantería va a pegarle a esta mecanizada, no hay nada que la defienda. Aquí este tanque me imagino que quiere desesperadamente llegar a este pulmón izquierdo, como les decía, pero no hay chance, no va a llegar. No va a llegar, así que no. Oh, de hecho, incluso atacó con tanque. Bueno. Atacó con tanque y además se une para capturar. Aquí Poland quiere. O sea, perdón, Poland, me quedé con la partida anterior. SR quiere capturar esa ciudad, no. Lo que pasa es que esta es una jugada típica de Poland, por eso me confundí, perdón. Pero aquí SR quiere capturar así o sí a toda costa esa ciudad. Ataque aquí sin respuesta aparente. Antiaéreo para defenderse del helicóptero. Y pareciera que Cuartagon aquí ya empieza a querer amenazar esta base central. Vamos a ver qué sucede. Sigue los turnos, ¿cierto? Unos cuantos movimientos. Este helicóptero quiere venir a proteger, ¿cierto? Toda esta parte del mapa. Aquí, por suerte, el helicóptero puede hacer eso. O sea, como les decía, esa tercera capa de movimiento de unidades. Aquí el helicóptero puede venir a proteger. Lo que eso significa que podría ser uno de los intereses de SR venir con helicóptero a esta parte del mapa e incluso sacar antiaéreo y venir por acá. Acá estas mecanizadas serían importantes para prevenir que el antiaéreo pueda transitar libremente por esta zona del mapa. Vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces se lleva a esta ciudad, que esta también se la va a llevar. Algunos ataques adicionales. Doble helicóptero ya para tratar de amenazar esta parte central, venir a defender un poco este pulmón izquierdo. Aquí de todas maneras va por la captura. Bastante valiente. Creo que a menos que venga con este antiaéreo. A ver qué va a hacer. Algunos movimientos adicionales. Y viene con el antiaéreo. Bien, entonces viene con el antiaéreo y viene a proteger a esa infantería. Aquí lo interesante es que este antiaéreo no se puede poner sobre la ciudad, pero no importa, eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque este helicóptero solo tiene dos casillas por las cuales atacar, esas dos. Entonces este antiaéreo cubre esta casilla, mientras que este helicóptero cubre esta casilla. Entonces está cubierto, esta infantería está cubierta, al menos del helicóptero. El helicóptero de Cuartagon, que vino desde este aeropuerto, del aeropuerto de la zona superior derecha, ahora viene a la parte central. De nuevo, llegar acá con helicóptero es muy fácil para el jugador rosado, y para el jugador azul en este caso va a tener que defenderse con helicópteros, porque llegar acá con vehículos, eso es, como les digo, el pulmón derecho. Aquí el jugador azul no lo puede cubrir con antiaéreo fácilmente, para nada. Entonces va a tener que defenderse con helicóptero. Vamos a ver qué sucede en este turno. Algunos movimientos.
Aquí ya se empezó a ver entonces la estrategia de Quactagon. ¿Qué es lo que quiere hacer? Quactagon dice, perfecto, tengo artillería, ¿cierto? Empiezo a tener una cantidad no menor de infanterías. Y acá también tengo una cantidad no menor de infanterías. Vamos a ver si tomo esta parte entonces. Porque acá solo hay 3 infanterías, un antiaéreo que quiere cubrir esta parte del mapa. Bueno, ahora aquí vienen estos helicópteros, quizá ya no. Pero ya esto empieza a ser considerable, una fuerza considerable de ataque para esta zona del mapa, para la base central. Pero fíjense también que el CR está en la misma posición, también puede atacar esta zona del mapa bastante bien. Entonces ya ven lo que va a pasar, ¿cierto? Ya se los dije, así que ya pueden ver por qué pasa lo que termina sucediendo. Aquí ataca simplemente CR nomás, sin miedo al éxito. Y esta artillería no tiene cómo ser contestada, no tiene cómo ser respondida porque no hay mecanizadas que puedan atacar desde estas montañas, eso es que estoy indicando. Así que esta artillería va a ser bien pesadita sobre esta parte, sobre la base. Urban Blight, vamos a ver qué hace con Urban Blight. Recordemos que Urban Blight lo que hace es te da cierto un 80% de poder de fuego en ciudades y 3 de daño sobre todas las unidades enemigas que estén en ciudades. Es decir, por ejemplo, fíjense, esa unidad se comió daño, esa unidad se comió daño, las unidades también, etcétera, etcétera. Entonces, casi le baja el antiaéreo. Eso hubiese estado genial. Aún así sigue siendo un buen ataque, porque uno puede decir al principio, este helicóptero acá que viene a atacar, que loco, o sea, se lo va a comer el antiaéreo, ¿no? Urban Blight y después te lo dejo en 1 de vida. Exactamente, eso es lo bueno que tiene ese poder. Bueno, dentro de las miles de cosas que se pueden hacer, ese es que al final no terminas dañándole solamente 3 de daño por el Urban Blight, es que al final le terminas dañando 9 en total a ese antiaéreo. Y sin el Urban Blight, ¿cuánto hubiese sido el daño? Sin Urban Blight, ¿cierto? Hubiese sido... Claro, lo hubiese pegado con suerte 4, y quizás con suerte, más suerte todavía 5, ¿cierto? No, en realidad 4, pero con suerte 5. Queda con 7, después ese helicóptero destruye prácticamente, o queda con 1 de vida. No, Urban Blight, te pego con el tanque y te dejo con 1 de vida. Después ya con 3 de vida pegarle a este helicóptero sí le va a hacer daño, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Entonces se mueven las unidades. Turno de Sami. Tiene double time disponible, pero no creo que lo vaya a usar, no. Uy. Ya sabemos lo que significa eso. Lo vimos en la segunda partida para conseguir un Prime Tactics. Pero esta vez es para conseguir... Creo que ya sabemos para qué viene este sacrificio, ¿cierto? ¿Qué va a conseguir acá? Quactagon, fíjense. Está todavía a 20.000. 19.800, perdón. Segundo sacrificio de helicóptero. Aquí esto no me gusta mucho, la verdad. A menos que el Victory March sea muy bueno, o sea, que capture una gran cantidad de ciudades o qué sé yo. Y dicho sea de paso, se nos pasó un poquito en la discusión, pero fíjense, 24.000 a 18.000 de ingresos. Y en el valor de unidades, es que este Urban Blight fue devastador. Este Urban Blight fue devastador, o sea, cierto, 14.800, 72.600. Y además pasaste de 22.000 a 19.000. Claro, porque como SR se quedó con todo el centro, tiene ahora estas 3 propiedades. ¿Se dan cuenta? Esta también se la va a quedar. Entonces, por mucho que sea Sami, le regalaste el centro. Bueno, no se lo regalaste, o sea, te lo tomó tu oponente, te lo tomó Kindle. ¿Se dan cuenta? Entonces, las 6 propiedades le pertenecen a Kindle en este momento. Claro, y aquí algunos ataques, como le decía, Urban Blight, entonces... Y con eso queda muy dañado, o sea, un daño enorme. 114.800 a 72.600. Ahí ya hay 2 turnos de ventaja prácticamente. Pero ahora con este sacrificio de helicópteros queda mucho peor. Queda mucho peor. Porque fíjense el valor de unidad, o sea, queda ya en 72.600 versus... Claro, y pierdes 2 helicópteros acá que te servían para empezar a amenazar toda esta zona. Bueno. Perdón. Está bien. No hay problema. Uy, pero este ataque, no, también.
Bueno, tampoco este tanque podría hacer mucho, así que definitivamente Quactagon quiere ese Victory March. No hay otra explicación. Uy, acá sacrifica la mecanizada, ¿cierto? Ah, sacrifica las dos mecanizadas. No, y esa infantería a pegarle acá al helicóptero. Aquí yo no sé si podría haber sido... Bueno, insisto, esta es una partida en vivo, así que no había mucho tiempo para calcular. Pero hacer este tipo de cosas para poder obtener carga duele. ¿Por qué? Primero porque es Sami. Tú quieres que esta infantería no esté haciendo eso. Tú quieres que esta infantería, bueno, se active Victory March y venga a esta ciudad y la capture. O pegarle a esta infantería y matarla. ¿Ya? Pero ir a hacer esto para conseguir un poco de barra... Ay. Uy, más sacrificios de hecho. A ver, ese sacrificio acá. Sacrificio acá. Sacrificio acá del tanque. Demasiado sacrificio, la verdad. Creo que es mucho sacrificio de unidades. Y todavía no llega el Victory March. Estamos todavía a un poquito menos de 1000. No, va a llegar, creo. Va a llegar, pero... Otro más. Ay, recién viene el Victory March. A ver cuántas ciudades consigue. Bueno, sigue una ciudad. Mata ese tanque, así que no está mal. Consigue la base. Eso está muy bueno. 2 ciudades y base. 3 ciudades y la base. Y eso creo que sería todo, me parece. 3 ciudades y la base. Bueno, interrumpir acá, pero... 3 ciudades y la base, pero fíjense la diferencia en unidades y en el valor de unidades. Y creo que esta partida está muy a favor de Kindle ya. Porque la diferencia de income no es mucha, o sea, 22.000 a 20. Y ahora, bueno, a ver, vamos a ver qué es SR, pero la diferencia hacia Kindle está bastante considerable. Entonces va a recuperar esta ciudad SR, va a tomar esta ciudad también. Uy, aquí le va a tomar la base, estoy seguro. Sí, porque viene artillería y después puede tapar con alguna unidad. Así que fíjense que todo lo que tuvo que hacer de todas maneras Sami para poder tomar esta parte del mapa, mientras que Kindle simplemente ataca y también toma esta parte del mapa. Bueno, nada que hacer. O sea, creo que la partida se decantó entonces en favor de Kindle. Bueno, a ver, básicamente tomó el centro. Con el centro ya tomado tienes una mayor cantidad de income para hacer mejores enfrentamientos, ¿cierto? Y creo que el sacrificio para obtener el Victory March no sé si había un mejor turno. Podríamos quizá calcularlo, pero definitivamente te dejó en una muy mala posición. 32 a 18, el doble de valor de unidades, que esta partida ya está lista, pero de todas maneras quería mostrarles justamente lo que les había prometido, que una cuarta forma de desarrollarse una partida en este mapa, intercambio de las bases centrales. Como les decía, o sea, este mapa da para bastante, mapa muy entretenido, pero bastante complejo también. Te trae unos poquitos dolores de cabeza a la hora de planificar tus turnos. Aquí lo que sucede entonces cuando ya hay intercambio de bases es que entonces el mapa se desarrolla en una lucha de sur a norte, o de norte a sur, ¿cierto? El ejército sur contra el ejército norte. Aquí se puede ver claramente la importancia entonces de tomar el centro, porque al tomar el centro y tomar ya un poquito más allá, ¿cierto? Empujar la línea, por así decirlo, de batalla, SR tiene mucha ventaja de ingresos, posicionamiento sobre el mapa. O sea, vamos a mostrar, ¿cierto? Un poco como algunos turnos adicionales para ver cómo se desarrolla el final de la partida, pero Kindle aquí está muy bien. Se posiciona sobre el centro, unos cuantos varios helicópteros, ¿cierto? Con una ventaja de ingreso bastante considerable, 6.000 y esta ciudad va a caer también pronto, si es que no cae en el siguiente turno. Vamos a ver qué hace Quactagon. Esta ciudad también va a caer en algún momento. No hay interrupción. Es que no hay interrupción porque además igual estás con pocas unidades, entonces... Cuando tienes pocas unidades y te enfrentas a un ejército con más unidades, generalmente lo que quieres es tratar de estalear un poco la partida, es decir, que la proporción ya no sea tan marcada. Por ejemplo, si estás peleando con 10 unidades contra 20, tu oponente te dobla la cantidad de unidades. Pero si estás peleando con 20 unidades contra 30, la diferencia sigue siendo de 10 unidades,
pero ya no te dobla en cantidad de unidades, sino que te gana en un 1,5 veces cantidad de unidades. Entonces se disminuye la cantidad de enfrentamientos posibles, tú puedes responder a esos enfrentamientos, etc. Eso es la teoría, al menos. Obviamente depende del mapa, de la situación, de los comandantes, del ingreso, que eso es importante. Cuando tú tienes más ingresos, también te conviene demorar la partida. Entonces acá hay un tira y afloja entre ambas situaciones. A SR no le molesta demorar un poco más la partida porque tiene más ingresos, entonces eso te permite sacar unidades de mayor valor, incluso tequear, es decir, sacar unidades más caras, etc. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver. Aquí ya ocurrió el intercambio de base, así que ahora ya no recuerdo finalmente cómo termina esta partida, pero veámosla juntos, veamos cómo termina. Entonces, exactamente, como les decía, consideren el tiempo, están en segundos en el caso de SR y acá unos 3 minutos y algo. Son tiempos muy cortos como para mover muchas unidades. Eso en una partida en vivo es un factor a considerar. En una partida sincrónica da lo mismo, tú puedes mover todas tus unidades rápidamente, pero en una partida en vivo es complicado mover tantas unidades. Entonces, y además el incremento es de 1 minuto, o sea. Yo creo que CR en este caso quizá no quiere demorar tanto más la partida. Creo que quiere terminarla ya. O es lo que esperaría, porque con tan poco tiempo mover muchas unidades es complicado, esa es la verdad. Vamos a ver si en el siguiente turno ataca. Sí, ahí hay un ataque, hay unos cuantos ataques, se viene entonces. Este aquí, ay, está un regalo. Todo un regalo porque de todas maneras esto le favorece a Kindle. Tienes mayor cantidad de unidades, mayor cantidad de unit value. Aquí, cuando ya tienes mayor cantidad de unidades y mayor cantidad de valor de unidades, te conviene hacer el intercambio. Te conviene. Porque por el proceso inverso, si pasas de tener 30 unidades a 20 enemigas, a tener 20 unidades versus 10 enemigas, entonces tú estás aumentando tu ventaja proporcional sobre tu oponente. Así que eso es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que está tratando de hacer SR justamente. ¿Ya? Entonces, y lo tiene que hacer por lo que les digo. O sea, el tiempo es muy corto como para manejar tantas unidades. Aquí no le conviene en definitiva estalear la partida, o sea, demorarla. Por lo mismo que les digo, o sea, manejar después 50 unidades con 1 minuto de tiempo, no, imposible, no. No sé si Starfash siquiera podría hacerlo. Quizás sí, pero una locura. A ver, ¿cuánto tiempo se queda? Entonces, 14 segundos, es lo que les decía, o sea, 14 segundos. Entonces este ataque pareciera no ser tan devastador, pero sí tiene una finalidad muy importante. Que es primero, acercar, ¿cierto?, la línea de batalla, empujarla sobre Sami para que Sami no tome el centro y asegurar entonces tu diferencia de ingresos. 26.000 a 18.000, un 8.000 de diferencia, o sea, un antiaéreo gratis prácticamente por turno respecto a tu oponente, o sea, mucha diferencia de ingresos. Entonces eso significa que como te están llevando la batalla, en el caso de Quactagon, y tienes menos ingresos, tienes que algo hacer para que tu oponente no siga acumulando esa cantidad de ingresos a favor y más encima te esté empezando a descascarar tu ejército. Sin embargo, esta toda es una situación favorable para SR. ¿Por qué? Porque fíjense las barras de poder. Sami está lejos de algún poder interesante. Double Time aquí creo que no le va a servir porque tiene pocas infanterías además. Bueno, perdón, tiene 15, pero muchas de ellas están lejos, no hay tantos objetivos, etc. Mecanizadas tiene 2, una que está muy dañada, la otra está acá. Entonces, Double Time tampoco parece un poder muy devastador, que digamos, pero sí, fíjense lo que se está llenando acá. Está llenando la barra de Kindle. Y en esta situación donde los ejércitos están tan cerca uno de otro, ¿qué creen ustedes que se puede activar y que puede causar estragos, pero de una cantidad brutal? Y además con una buena cantidad de ciudades por parte de Kindle. Exactamente lo que todos estamos pensando. Eso es lo que se viene ahora, de hecho. Eso es lo que se viene. Se viene el High Society, la alta sociedad. O sea, aquí todo ese poder de fuego adicional debido a la cantidad de terreno urbano que tiene Kindle, pues permite esto. Haga un ataque, one hit que yo, ¿cierto? Otro más, etcétera. Bueno, aquí ya es la devastación absoluta. A ver si eso... lo mejor uno, bueno. Más ataques, ¿cierto? Miren eso, 5 a 6 y lo mató, wow.
Estos son todos one hit KO. Helicóptero sobre helicóptero con la misma cantidad de vida, todos son one hit KO. Con esa cantidad de ciudades. A ver acá. Oh, lo mató también. A ver acá. Sí, lo mató también. Oh, increíble. Es lo que les digo. Society en estas situaciones donde están los ejércitos tan cerca unos de otros, es devastador. Porque claro, el inconveniente que tiene High Society es que no te da más movimiento. Entonces, como no te da más movimiento, siendo un poder de poder de fuego, tu oponente puede predecir más o menos dónde posicionarse para no sufrir ese ataque devastador. Pero en estas situaciones donde los ejércitos están tan cerca unos de otros, no hay nada que hacer. No demasiado cerca. O sea, todos son ataques. Todo movimiento de las unidades de CR son ataques prácticamente, excepto estos que están atrás, pero miren la devastación. O sea, uff. No, magnífico High Society. Creo que aquí ya terminó la partida, me parece. Bueno, si continúa aquí ya no hay mucho que hacer. Un marcha de la victoria que no va a ser mucho. Se roba en todo caso una ciudad, un bazucazo por allá. Pero esta partida ya está lista. Otra ciudad más, bueno, 2 ciudades. Pero buena partida, esa es la verdad. Muy interesante. Y esto es en vivo, o sea, wow. Poder jugar con esta cantidad de tiempo, moviendo tantas unidades. Terminar máximo con un High Society. Notable. Muy entretenida partida. Y de nuevo, cuarta forma distinta en cómo se desarrolla una partida en este mapa Misery. No sé si en los otros mapas muestre tantas partidas en un solo video, pero creo que en este lo valió porque son 4 partidas que se desarrollaron totalmente distintas en el mismo mapa. Y además con comandantes distintos. O sea, claro, el Sami se repitió en 3, pero bueno. Pero bastante bien. O sea, muy buenas partidas. Aquí ya, como les digo, es limpieza básicamente. No, aquí ya esa base va a caer, ¿cierto? No hay mucho que hacer. La parte central del mapa, claro, hay bastante antiaéreos, pero ya vienen neotanques, tanques. Aquí viene la caballería, ¿cierto? Si se puede decir de esa manera. Aquí no hay problema en sacrificar estos helicópteros, porque ahora son, como tienes tanta diferencia de unit value, o sea, de cantidad de unidades, de valor de unidades, estos ya básicamente vienen a ser comida para obtener más carga y eventualmente hacer un Urban Blight, High Society de nuevo, etcétera. Entonces no le molesta, por ejemplo, a SR perder este helicóptero en absoluto, mientras puede seguir matando unidades. Esta base ya está cerrada. Aquí unos cuantos ataques más. Urban Blight, como les decía, ven, Urban Blight, ¿cierto? Se muere ese aeropuerto, cae. Bueno, de hecho ya le está tocando el HQ en el siguiente turno para empezar a capturar, así que sí, definitivamente esto ya está listo. Esta base ya cayó. Esto ya 2 turnos más. En el peor de los casos serían 2 turnos más para que CR termine de ganar, pero ya, fíjense, 29-6, esto ya está listo. Pero como les decía, muy interesante partida, muy interesante mapa. Esa es la verdad, un mapa muy interesante. Muy divertido. Fabricarlo de una vez y no probarlo y que sea un mapa tan bueno es una cosa que, bueno, Voice of Akasha puede hacer en realidad. Y ahí se resigna, ¿cierto? Se rinde entonces Quartdown. 4 partidas. 4 partidas en un solo video. Bastante bueno. Bastante buen mapa. Así que bueno, el próximo video, cuando sea, espero que no demorarme mucho. Vamos a ver entonces el mapa de la segunda ronda, que también es un mapa entretenido también, pero distinta la mecánica con respecto a este mapa Misery. De hecho va a ser usado en el torneo de Umita, así que ahí también pónganle un ojo a ese torneo, va a estar bastante bueno, el torneo de Umita. Yo no me inscribí, pero bueno, no importa, va a estar muy bueno ese torneo también. Así que muchas gracias por seguirme, por ver este video. Si les gustó, pónganle ahí su me gusta. Si no se han suscrito, háganlo para que se enteren cuando suba más videos con análisis. Si quieren que analice alguna partida en detalle, me lo puedo hacer. Me escriben simplemente, ya sea directo a través de Discord o por los comentarios de YouTube. Y lo hacemos. Estaría muy bien también. Analizar partidas más en detalle. Esto fue más
pasar por encima de las partidas. Y aún así se obtuvo un video bastante largo, así que les recomiendo que, bueno, si ya llegaron hasta acá, ya lo vieron completo, pero está muy bien. Muchas gracias por su atención. Y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Que estén muy bien. Cuídense harto.